Y bueno, dando un abrazo para todos estos corazones amorosos, sintientes, un abrazo para el amado Maestro, para toda la familia del Servicio Planetario Universal. El día de hoy seguimos entrando en estos códigos de la ascensión y observamos que en los últimos días nos hemos dirigido mucho hacia la unidad, hacia el retorno, hacia el volver al uno. El día de hoy el código que nos acompaña se llama el retorno a la unidad. Y ese tiempo planetario nos invita a recordar, ¿no? Siempre se nos invita no a aprender, no a ir a un conocimiento, sino que todo está dentro de nosotros y vamos... No, maestra, no le escucho. No, solo tú no me escuchas o no me están escuchando todos. Muy bajito, maestra, muy bajito. Sí, es muy bajito, sí. Bueno, vamos a mirar a ver si lo podemos solucionar. Ahí se escucha algo mejor. Ahí se escucha mejor. Bueno, vale, muchas gracias. Tal vez es el internet que no está funcionando muy bien, pero bueno, vamos a continuar con este análisis acerca de que en ese tiempo planetario realmente venimos es a recordar, no desde la mente, no desde esa mente condicionada, ¿no? Sino desde la memoria viva del alma. Este código que estamos observando en este momento es el código del retorno a la unidad, que activa una capa muy profunda de la conciencia colectiva. Y es esa sanación del arquetipo de separación que ha marcado a la humanidad totalmente, y si lo vemos desde sus orígenes simbólicos. Creo que todos aquí conocemos esa historia de Adán y Eva, que realmente no pertenece al pasado, sino que vive en ese inconsciente colectivo, en el cuerpo emocional, en el linaje femenino y en el linaje masculino, en la forma en que se nos relaciona con el amor, el placer, la espiritualidad, la divinidad. Pero hoy no venimos a juzgar esa historia, sino a comprenderla desde una conciencia unificada. Vamos primero que todo a analizar cómo se nos contó esa historia, cómo se nos contó esa narrativa de la separación. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién le gustaría compartir esa historia de Adán y Eva? Todos la conocemos. A ver, los escucho. Así sea por partecitas entre todos. Pues que ella fue la que le dio la manzana a Adán. Ajá. Para que cayera en pecado. Muy bien. Y cayeran los dos. Y cayeron los dos, muy bien, Glorita, muy bien, importante. Gracias, Glorita. ¿Qué más recordamos de esa historia? Adelante, Glorita. Lo que tengo presente es que, la mujer incita a tomar el fruto del árbol del conocimiento. Y ellos estaban desnudos disfrutando pues de todo lo que había en el Edén. Pero cuando se vieron desnudos, o sea, se descubrieron en esa desnudez que antes no la percibían como era, sino como parte en sí mismos, entonces ahí ya se observaron desde otra forma y ya no lo vieron como algo hermoso, sino empezó la vergüenza, empezó, ¿cómo se dice? Después, creería yo que sí, como la vergüenza más que todo, ¿no? Como eso, como lo que recuerdo. Ok, Laurita, muchas gracias. Gracias por el compartir. ¿Qué más recordamos de esa historia? Bueno, que la serpiente fue quien incitó a Eva
a irse al fruto prohibido Ujú, e invitar a Adán a hacer lo que se había prohibido. ujú. Muy bien, gracias Lucita, gracias Laurita, Glorita. ¿Alguien más? Mi madre Bueno, siempre... bueno, sigo. Es en esa, vamos a llamarlo historia, siempre la mujer fue como la que estaba por debajo del dominio del hombre. La creación de Eva fue según la sacaron de la costilla de Adán. Eh, Siempre fue como la más débil porque fue la que incitó a Adán supuestamente a tomar ese fruto. Y, y siempre en este caso ella es como que el prototipo de que a través de la mujer como que siempre se incita el pecado, algo así, por Ujú, llamarlo de esta manera, porque como sabemos el pecado como tal no existe. Entonces es esa parte de como que no hay la igualdad entre el femenino y el masculino, sino que siempre ha sido ahí se creó como el conflicto, la diferencia entre el masculino y el femenino. muy bien, muchas gracias, gracias mi Dorisita. Adelante mi querida Janet. hola, muy buenos días. Buenos Eh, días. yo tengo entendido que cuando Eva estaba en el Edén, la que le dio de comer la manzana fue la serpiente. En este caso, pues ella insistió a Adán para que se comiera la fruta prohibida, claro está. Entonces, Eva no fue en mi parecer, no fue una mujer débil en ese entonces. Ella tomó la decisión porque le insistió la serpiente. Ujú, Entonces no fue tan débil ella. muy bien, muy bien. Gracias Janet. Muy bien. Bueno, tal cual como lo hemos compartido, es esa historia de la, podríamos decir que, perdón, de la narrativa de la separación, ¿cierto? Durante todo ese tiempo se nos ha enseñado de esa manera, que existía un paraíso perfecto, que Eva desobedeció, tentó y sedujo, y Adán cayó por seguir al femenino. Entonces, como consecuencia, se perdió la inocencia, se perdió el paraíso, se introdujo el pecado, el dolor, la muerte. Y observamos entonces como lo hemos compartido, que el femenino ha sido señalado como el origen del error, como la portadora de la tentación y responsable de la caída del masculino y de la pérdida del paraíso. Entonces, esta versión observamos al analizarla que pues sembró esa culpa, esa vergüenza, ese miedo, ¿no? Especialmente en el divino crístico femenino, y rompió esa confianza entre lo masculino y lo femenino. Pero si ahora lo observáramos desde otro punto, lo pudiéramos observar desde un plano o un nivel espiritual. Observemos entonces, por ejemplo, que Adán y Eva no son personas, sino son arquetipos de conciencia. Cuando hablamos del proyecto adámico, ¿no? De ese proyecto Adán Carmón, que lo hemos escuchado mencionar y que es algo muy, muy fuerte dentro de la ideología judía, pues ahí observamos que ese Adán es una representación de ese ser primordial cósmico del cual sale toda la civilización, el hombre terrenal y el, ¿cómo lo podríamos decir? Como esa unificación con lo divino.
que viene con un proyecto de creación desde mucho antes de la creación. Es un proyecto adámico, es esa forma de interpretar la condición humana, la relación entre el hombre y Dios, esa búsqueda del lenguaje o conocimiento original. Pero digamos que eso es un proyecto que se menciona mucho ya a nivel espiritual, como en un nivel de conciencia diferente. Entonces, al comprender que Adán y Eva son arquetipos, unos arquetipos de conciencia, entonces observamos que Adán representa, esa energía masculina original, representa esa conciencia solar, el dar, el sostener, el orden, la mente divina. Y Eva representa la energía femenina, esa energía original, la conciencia que es más receptiva, la que da la vida, la sabiduría, la intuición. Entonces, ahí observamos que juntos no eran dos, sino eran una conciencia unificada, una sola alma manifestada en polaridad. Y si entonces entramos a observar ese paraíso, no como un lugar, sino como un estado de conciencia, podríamos observar que entonces el paraíso simboliza la unidad con la fuente, la conciencia no dual, la inocencia no como un estado de ignorancia, sino como una forma de mantenernos en la pureza de la percepción. Un sitio donde no hay juicio, ni bien, ni mal, ni culpa, no hay juzgamiento, no hay señalamiento. Entonces, no se perdió un jardín externo, sino lo que sucedió fue que descendió una frecuencia, la frecuencia óptima, ¿para qué? Para vivir una experiencia en la separación. Y si entramos ya a mirar lo que significa ese fruto del conocimiento, que realmente no es un pecado, sino más bien la activación de la conciencia individual. Ese paso de somos uno a ser un yo separado. Ese acto permitió que la experiencia de libre albedrío surgiera, la exploración de la dualidad empezara a mantenerse, el nacimiento del ego como una herramienta de aprendizaje. Entonces observamos que no hubo una caída, sino podríamos verlo como una inmersión, ¿cierto? Como una forma de experiencia. Lo que hablábamos como la pérdida de la inocencia, no se pierde por una desobediencia, sino se transforma cuando la conciencia se experimenta a sí misma como separada. Surgen algunas energías que era necesario experimentarse, como el miedo, el juicio, la culpa y todas esas emociones que llamamos discordantes, pero que para la experiencia era necesario vivirlas, para después poderlas comprender y abrazar. Entonces observamos que la inocencia no se volvió un olvido, no es una corrupción del ser, sino que simplemente permitió la inocencia vivir la experiencia desde otros puntos. Y la gran distorsión de toda esta historia es culpar al femenino. Entonces, aquí ocurre la herida más profunda del linaje humano, donde el femenino ha sido señalado como el tentador, el peligroso, el impuro. Y el masculino fue colocado como débil ante el deseo y ser víctima del femenino. Entonces eso hace que esa alianza sagrada se rompa entre ambos y el masculino deja atrás a un lado al femenino para que no sea visible, para que su sabiduría no sea entregada.
y observamos que todo viene como si fuera un entrelazamiento de la psiquis humana, como una historia de la Biblia, una historia que se nos entrega, puede marcar tanto realmente una civilización como tal. Y entonces esta separación que crea una herida en el útero, la herida del corazón masculino también, la guerra entre las polaridades, la separación y el exilio al ocultamiento al divino femenino sagrado. Y entonces nos damos cuenta que realmente esta culpa no pertenece al origen, sino pertenece a una distorsión posterior del relato. Y podemos comprender un poco más profundamente desde ese punto, desde esa historia, cómo surge la separación. Si vemos la verdad desde la conciencia unificada, desde la memoria del alma, podemos observar que realmente el femenino no sedujo y que el masculino no cayó. Ambos eligieron juntos vivir la experiencia de la separación. Ambos sostuvieron el descenso de la conciencia. Ambos portan la memoria del regreso también. El femenino portó la memoria del origen, el masculino sostuvo esa estructura de la experiencia, pero ninguno es superior, ninguno es culpable, ambos son necesarios para vivir esa experiencia. Cuando observamos este código e iniciamos por su nombre, retorno a la unidad. El retorno a la unidad no es volver atrás, es integrar toda la experiencia, todo lo aprendido. Es un llamado a sanar la culpa del femenino, a liberar al masculino del miedo, del sentir, del expresar, de sentir. El hombre siempre ha sido llevado, el masculino, a no expresar su sentimiento. No, los hombres no lloran. A reunir esa diosa en unidad con el Dios en el corazón. Restaurar la conciencia de esa inocencia que realmente representa la sabiduría más el amor. Entonces nos damos cuenta que el paraíso nunca se ha perdido. Ese paraíso vive siempre latente en el corazón humano. Aquí hay un pequeño mensaje de los hermanos de los consejos. Ellos dicen que nunca hemos sido expulsados del paraíso, sino que hemos sido enviados a recordar que esa expresión que nos han dado como caer en el pecado, lo que realmente ha significado es entrar en la experiencia, que nunca hemos estado separados de la fuente, sino que la fuente late y vive profundamente en nuestro corazón. Muy bien, amada familia. El integrar esta historia de Adán y Eva nos muestra podremos observarlo como desde esa enseñanza que nos han dado, desde muy pequeños lo hemos recibido, ¿no? Pero siempre en ese juzgamiento, en una historia dual, en una historia de culpa, en una historia de juzgamiento, porque siempre se ha señalado a la mujer o al femenino como la tentadora, la que poco piensa, la que poco analiza y cae muy fácilmente. Y sanarlo es importante, sanar incluso esa historia,
aunque comprendamos en este momento que forman parte de esos arquetipos que nos muestran realmente desde un punto de vista, desde un objetivo de la conciencia diferente para poderlo comprender, pero que aún dentro de nuestra memoria, dentro de nuestra alma, resurge como ese momento de la caída. Nos encontramos transitando ese segundo tramo del puente de luz que hemos iniciado en el 12-12 y observamos cómo cada código de la ascensión ha sido un eslabón consciente, una activación que va siendo progresiva, que nos conduce a este 21-12, a ese solsticio, y finalmente culmina el 25 de diciembre con el nacimiento del sol crístico interno. Este código de retorno a la unidad realmente no es simbólico, es celular, es arquetípico y colectivo, que nos ayuda a activar esas memorias anteriores a la separación, al juicio, a la culpa. Y hoy no recordamos una historia, sino que el objetivo del día de hoy es sanar el origen del olvido. Vamos a observar el código retorno a la unidad, que restaura ese arquetipo primogéneo donde la diosa y el dios coexisten en un perfecto equilibrio antes de esa fragmentación de la conciencia humana. La historia de Adán y Eva ha sido contada como esa caída, ese pecado, ese castigo. Desde una conciencia expandida podemos comprender que el paraíso era un estado de inocencia consciente, no un lugar físico. Que la caída realmente ha representado una experiencia de individualización necesaria para que la fuente pudiera experimentarse a sí misma a través de la materia. La culpa impuesta al divino crístico femenino realmente fue una distorsión posterior, nacida del miedo a su poder creador, a su poder intuitivo. Este código sana la memoria de separación, la culpa del femenino, el exilio emocional del masculino, ese arquetipo de expulsión, de castigo, de juicio, de señalamiento. Cada uno de los códigos, aunque aquí no lo observemos visualmente, siempre se encuentran dentro de esa geometría sagrada de los sólidos platónicos. El duodecaedro contiene la vibración del éter, representa la quinta esencia, donde todos los elementos se reúnen. Cuando recordamos cómo es el duodecaedro, vemos que cada una de sus caras es un pentágono. Entonces, ahí se representan esos 5 elementos. En este código, los 4 vértices simbolizan esos 4 cuerpos: el cuerpo físico, el emocional, el mental y el espiritual. Y ese centro luminoso representa ese corazón unificado. Hablábamos al iniciar la activación de los códigos que podíamos tener determinadas piedras para poder sostener esa energía en el momento en que hacemos la activación del código. Entonces, si tenemos la merlinita, sería maravilloso, porque ella permite viajar entre esas polaridades y permite unir las polaridades. Ese es el cristal del recuerdo, sin la fragmentación. ¿Qué tipo de sanación podemos tener dentro de nuestros cuerpos? Dentro de nuestro cuerpo físico se reordena la memoria celular de separación, especialmente en el sistema reproductivo y en el corazón. En nuestro cuerpo emocional
Nos ayuda a liberarnos de la culpa, la vergüenza, el miedo al amor, el miedo al deseo. En nuestro cuerpo mental ayuda a disolver todos esos dogmas de castigo divino, esa presencia constante del pecado original, esa memoria que siempre nos lleva a que siempre surja esa expresión temor a Dios. En el plano espiritual ayuda a restaurar la unidad como la fuente, realmente sin ningún tipo de intermediario, sino anclando, activando y llevando la geometría sagrada para que nuestras células la recuerden, la reconozcan y se reactiven. Y antes de iniciar la meditación, siempre surgen esas reflexiones, donde en algunas ocasiones puede surgir que amar es muy peligroso. Y podríamos ir en lo profundo de nuestro ser, donde podemos observar a nosotros mismos, integrar dentro de nosotros qué parte de nosotros aún carga culpas, incluso culpas que no nos pertenecen, pero que sentimos que tenemos ahí una culpa de algo. A veces surgen esas memorias donde porque, no sé, expresaste algo o porque se te ocurrió una idea y eso activó en otra persona algo que se distorsionó, entonces puedes sentir un poco de culpa y son culpas mínimas, pero hay culpas, ¿no? A veces he escuchado a mamitas que dicen cuando han perdido un hijo que no, mi culpa fue porque yo le dije ese día que hiciera tal cosa y eso lo llevó a perder su vida. Lo recuerdo específicamente de una mamita que expresaba eso y entonces ella queda con esa culpa ahí latente, ¿no? Eso que a veces sin querer sientes que hiciste y que llevó a un desenlace difícil o fatal. Entonces es observar dentro de nosotros aún esas culpas que se mantienen, que se sostienen. Muy bien, amada familia, así que vamos a activar nuestro código del retorno a la unidad. Primero y antes de iniciar me gustaría preguntar si alguien desea compartir algo. Madre, ay Dios. Adelante, mi bella una Mónica. pregunta. Adelante. Madre linda, bueno, yo he escuchado que la historia de Adán y Eva, okay, estamos de acuerdo en todo lo que has compartido, pero también he escuchado la historia de esta, ay, se me fue, ya va, De Lilith. Lilith. Uh-huh. Lilith. De Lilith. Uh-huh. Que de hecho, o sea, no sé qué hay de cierto. La primera Eva. Y entonces ella no quiso como que estarse no sé, son muchas las interpretaciones, no sé cuál es real. Ella no quiso como que someterse a Adán, no sé qué hay de cierto. Y de hecho después la hacen ver como que se fue hacia el lado de la oscuridad y de hecho ella fue esa serpiente, ella encarnó esa serpiente que incitó a que todo pasara como según la historia. Entonces, esa es mi pregunta, Madre Linda. La distorsión total de la información, ¿cierto? Cómo nos llevan y nos dirigen en esas historias, primero también colocando a la femenina como esa vengadora, esa vengativa,
que llega a distorsionar todo. Y aquí la historia de Lilith, sin entrar muy a profundo a ello, es más observar a la mujer que dice, ¿cómo así que me trajeron aquí a hacer una máquina reproductora? Y llega un momento donde dice, no más, no más, no deseo hacer esto más. Es esa mujer que se empodera también, esa femenina que no decide no ser utilizada. Esa fue la rebelde. La rebelde. Fue la rebelde la que dijo, no más. Entonces, bueno, eso tiene mucha historia también ahí como en dualidad y en una energía también de separación y de ver al femenino también en esa posición. Perdón. Entonces, bueno, sin entrar muy a fondo, Lilith realmente sí existió, y es una historia mucho más expansiva de lo que nosotros nos podemos imaginar. Esto viene incluso desde la historia de las guerras de Orión, desde esas historias de búsqueda, de ubicación para seguir sosteniendo la vida, seguir manteniendo la creación después de una cruel guerra que existió en la galaxia y que surgió en Lyra. Y Lyra es la cuna de la civilización, de todas las civilizaciones de la galaxia. Realmente todos provenimos de Lyra, donde durante millones de años era un sitio, y allí en Lyra es donde está este planeta que después se representa en Gaia como Avalon. Y desde allí surge el proyecto Adán Kadmon. Y desde allí surge toda una planificación y un diseño para distribuir la vida por toda la galaxia. Entonces, bueno, sin entrar más profundamente en el tema, realmente Lilith sí forma parte de la historia, sí forma parte de esa primera Eva que viene con digamos que con esa misión de generar y de ser parte de la creación de la vida, pero que finalmente pues ella llega un momento donde dice, no deseo continuar en ello. Se observa como si hubiera sido utilizada, entonces ella para y prefiere retirarse, y bueno, ahí surge una historia mucho más larga acerca de Lilith, pero que muy interesante para observar, pero también desde ese punto de cómo se nos entrega la información distorsionada, observando a una especie de mujer vengativa, de una mujer que llega también a distorsionar y a romper todo, pero es también una forma de ver la culpa en el divino femenino. ¿Para qué? Para ocultarlo, para dejarlo. Bueno, y es que el ser humano a lo largo de la historia siempre tiende a hacer este tipo de cosas, ¿no? La manipulación, manipular. Y si estás en un rango de poder, se observa cómo se intenta manipular todo para el bien propio y para la distorsión y para poder dominar. Pero bueno, la pregunta es, ¿realmente Lilith en la historia sí está? Y bueno, de pronto en algún momento vamos a dedicarle un buen tiempo para ir más profundamente y analizar a esta divina femenina. Muchas gracias por traerlo, mi bella Dorisita, gracias. Una preguntita. Adelante, Mafe. Buenos días, empezando por ahí. ¿A qué hora se armó esta historia para la humanidad? Esto surge desde el momento en que el planeta es escogido como el punto base para crear una biblioteca viviente. Se escoge un punto, también, pues eso también proviene de todo de las guerras de Orión, y viene con todo un proyecto para poder restaurar los planetas también que fueron destruidos durante esta guerra y poder volver a sembrar la vida, esos sembradores de vida, esos arquitectos de vida,
que son quienes viajan por la galaxia, haciendo esa emanación de la química y del resurgimiento de la vida en los planetas. Desde ese momento viene simplemente que la historia realmente ha sido distorsionada, no ha sido como nos la han contado realmente, sino que se ha tomado primero de una manera literal, pero al mismo tiempo se distorsiona la historia. Y bueno, entonces eso viene desde el momento en que el planeta es sembrado con vida. Podríamos decir, no sé, el maestro si tiene algo adicional para aportar. Bueno, realmente preferiría que primero hagamos la activación del código para no distorsionar su vibración que se entrega en sabiduría divina. Después podemos comentar. Bueno, maestro, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer la activación de nuestro código, el retorno a la unidad. Vamos a permitirnos dejar guiar por nuestros hermanos del Consejo de Luz de la novena dimensión y por nuestros hermanos del Consejo de Luz, de Pléyades, y por nuestros hermanos del Consejo de Luz de la 13ª dimensión de Arcturus. Vamos a observar nuestro código, vamos a hacer un análisis profundo en su geometría, en su frecuencia de color. Observamos esos azules, esos verdes, que está como un verde manzana que se va transformando en ese verde limón. Visualizar el código del retorno de la unidad al observar sus colores, su simetría, su centro luminoso. Y sin entrar en más detalle de lo que significa el código, vamos a tomarle nuestra fotografía, nuestro flash, y suavemente vamos a cerrar nuestros ojos, integrando y trayendo dentro de nosotros toda la geometría sagrada del código. Al traerlo, observamos que el código empieza a expandirse y su punto central se ancla en nuestro corazón y empieza a girar suavemente. Se expande, se ancla en nuestro chakra corazón y empezamos a sentir como esa memoria activa toda la historia antigua, antes de la culpa, antes de la distorsión. Todo era amor, todo era luz, expansión. El gran espíritu era la gran emanación de la existencia del amor. Y en este giro vamos a permitir que el código se expanda y se dirija hacia cada célula. Y vamos a observar cómo dentro de ti esa energía del divino crístico femenino y del divino crístico masculino se toman de la mano. Esas dos energías internas se toman, se unifican, van al mismo paso. Se observa el amor como la expresión más grande del alma. No hay juicio, no hay ninguna expulsión, solamente hay un recuerdo. Sentimos y percibimos la energía completa del código en cada célula. No se pierde nada de la información que traes dentro de ti, pero si se limpia, vuelve y se adecúa correctamente la información.
Esa historia de Adán y Eva se desarma de la culpa y se eleva hacia una comprensión más unificada. El femenino se libera del arquetipo del pecado y el masculino también se libera del miedo y de la desconexión emocional. El masculino deja de solo anclarse a su mente, sino que la pone, la conecta hacia su corazón, hacia su parte magnética. El paraíso es recordado como un estado de conciencia, no como un sitio que por castigo se perdió. Este código del retorno a la unidad se ancla como una sanación colectiva, más que personal, es una sanación colectiva, donde todos en unidad, los presentes, cada persona que realice la meditación, contribuye a la sanación del colectivo. Se reúne la diosa y el dios en el corazón. Se restaura la inocencia consciente, que es la sabiduría más el amor. Y sentimos como al girar suavemente el código donde nosotros nos encontramos en este momento y se ha anclado en nuestro corazón, se ancla en el corazón de cada átomo, de cada célula de nuestro ser. Observamos cómo la unificación, el retorno a la unidad, muestra a las dos energías, donde ambos eligieron juntos vivir esta experiencia, pero hay ahora, en este momento, hay retorno, hay unificación, ya no hay separación. Las dos energías se unifican. Ambas energías portan la memoria del regreso, del retorno. El movimiento del código dentro de nosotros sana la herida del útero, la herida del corazón masculino, sana la guerra entre las polaridades, sana el exilio del femenino sagrado. Sentimos dentro de nosotros ese retorno, esa unidad. Vuelve, se establece dentro de nosotros, no como una experiencia de pecado, sino una experiencia de libre albedrío, donde se fue libre para escoger, se tomó una decisión. Pero para poder vivir esa experiencia desde la dualidad, la separación, pero como una forma más elevada, al punto donde tú has llegado en este momento a través de tus experiencias. Te observas en la unidad, comprendes la historia. Y tomamos una respiración suave, profunda. Podemos observar la integración completa de nuestras energías dentro de nosotros. El campo se abre, el código se activa, el puente se sostiene. Eres tú, formas parte. Eres el que lo vive, el que lo habita y dentro de ti se integra. Y tomamos una respiración suave y profunda. Observamos el retorno de la diosa, el retorno del Dios, en la unificación perfecta dentro de nuestro corazón.
Este es un anclaje energético muy, muy real. Es un viaje meditativo muy profundo y sostenido. Es un sello que verdaderamente sana ese proceso en nuestras células y en toda la red planetaria. Eleva mucho más nuestro lenguaje vibracional, ajusta nuestro ritmo cardíaco. Minuto a minuto lo hace. Nos potencializa hacia la unidad, hacia el poder integrar perfectamente la unidad en todo, en nosotros, pero en el colectivo, en todo. Somos esos puntos de anclaje también, somos esos nodos que ayudan y asisten a toda la humanidad, a todo Gaia, para que esta plantilla maestra, esta activación de este puente de luz que también se crea dentro de nosotros, sea la fortaleza que da, sea el pilar para ese retorno a la unidad. Vamos a tomar una respiración suave, profunda. Llévala a tu corazón, integra el código, el movimiento, observando esa estrella que se expande, ese humano que puede expandir sus brazos, ese humano que es esas 4 partes sagradas, esos 4 cuerpos, esas 4 estaciones, esos 4 principales elementos y el quinto que está en su corazón, ese pentágono, esa geometría sagrada. Esos 4 vértices que simbolizan el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Giselle, por favor, cierras tu micrófono. Muy bien. Ese corazón unificado, esa energía latente en ti, esa armonía que debe existir dentro de cada uno de nosotros, es el retorno a la unidad. Vamos a tomar una respiración suave para integrar los decretos que se nos van a entregar para el día de hoy. Vamos a tomar esa respiración. Yo retorno a la unidad original del amor. Libero la culpa heredada del linaje humano. Honro al femenino como portal de sabiduría. Honro al masculino como guardián del amor. El paraíso vive en mi conciencia. Y tomamos una respiración suave. Muy bien, acá tenemos, me dicen que se entrega un solo mensaje en unificación. Vamos a tomar esa respiración suave para poder integrar este mensaje sagrado que se nos entrega. Amadas almas de Gaia, no fueron expulsados del paraíso, lo llevaron adentro y olvidaron cómo mirarlo. La unidad no se conquista, se recuerda. El código
despierta lo que jamás se perdió. Cuando sanas el origen, sanas todas las líneas del tiempo. Cuando sanas dentro de ti a la diosa y al dios, ambos se unifican, se abrazan, ambos retornan a la unidad. Esa historia de Adán y Eva es llevada a un entendimiento de conciencia, sin culpa, sin juicio, sanando el arquetipo de la separación y de la distorsión sobre el femenino. Aquí los invitamos a esa unidad, a ese retorno, a ese abrazo. A ese resurgir de sus energías en comunión. Gracias por permitirnos ser parte de ello. Gracias por permitirnos formar parte del comando terrestre de Gaia. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Vamos a respirar suave y profundo. Y observamos como en el centro de nuestro corazón ese fruto que fue entregado, realmente es la sabiduría que retorna también a nosotros en unidad, que resurge, que se abre, que el corazón la reconoce. Ese fruto se ancla en nuestro corazón como el símbolo de este retorno, de esa unificación entre el divino masculino y el divino femenino. Ese fruto es el nuevo resurgir, el nuevo humano. Ese fruto también representa esa energía divina de la sabiduría, de la unidad, del conocimiento más profundo. Que ha anclado en nuestro corazón como un arquetipo de sabiduría más elevada, como un arquetipo de comprender la historia, pero observándola desde el plano espiritual, lo que significó, cómo surgió a través de toda esta experiencia de vida en Gaia. Y estamos aquí para retomarla, sanarla, sin juzgarla, comprenderla y poderla expandir desde nuestro corazón, ese fruto en la sabiduría entregado hacia toda la humanidad. Así que empezamos a ver cómo esta estrella que está girando, que es la activación del código donde nos encontramos, empieza desde nuestro corazón a emitir suaves rayos de luz en ese verde esmeralda de sanación hacia todo el colectivo, hacia nuestra ciudad, y poco a poco se va expandiendo hacia el territorio del país donde nos encontremos, hacia el continente, hacia los océanos, y empezamos a abarcar toda la tierra en estos rayos verdes esmeralda, verde esmeralda. Y poco a poco se va abrazando toda la rejilla crística de Gaia, ahí donde se contienen las memorias de cada ser humano que ha tocado el planeta, cada vida de cada ser, cada expresión de diferentes y hermosas
realmente personalidades que hemos tenido y que cada paso por Gaia está ahí registrado en la rejilla crística. Y vemos cómo esa emanación de luz se expande. Y decretamos: yo soy unidad viviente. Tomamos una respiración suave, profunda. Y observando toda la emanación de este verde esmeralda, sanando las memorias, y de ese azul que retorna la unidad, la fe, la certeza, la voluntad. Damos gracias a Padre, Madre Dios, a la divina fuente que todo lo es. Damos gracias a la Madre Gaia. Damos gracias a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestras células, a nuestros átomos, a nuestro corazón. Damos gracias a los consejos de luz de la 9ª dimensión de Pléyades y de la 13ª dimensión de Arcturus, a todas las jerarquías espirituales en luz, a nuestros guías amados. Damos gracias amorosamente a nuestro yo superior, a nuestro yo soy, por toda la integración, la activación, la armonía, la sanación, la sabiduría que resurge a través de la activación de los códigos. Gracias por permitirnos formar parte del entramado, del tejido, de la unidad. Y desde nuestro corazón intencionamos que así sea para toda la humanidad. Así, de esta manera, decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria a la divina fuente que todo lo es. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias. Amén, 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 amén. Gracias, 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 maestra, gracias.